Muy buenos días, les deseo un bendecido domingo. Bienvenidos a esta transmisión, a este nuevo mensaje bíblico que vamos a compartirles el día de hoy y al cual le hemos titulado ¿Qué es lo que te detiene seguir a Jesús? ¿Por qué aún no has entregado tu vida a Cristo? ¿Por qué aún no te has acercado a Dios Padre? ¿Y por qué aún no has comenzado a vivir la vida cristiana que Dios quiere que vivas? ¿Qué es lo que te detiene seguir a Jesús? En este día he enumerado 8 puntos que son los más comunes de los cuales alguien no se acerca a Jesús. Primero es porque ignoramos que Dios es el creador de todas las cosas, que Dios nos creó y por lo tanto debemos seguir sus enseñanzas, sus doctrinas, sus mandamientos. No conocemos a Dios. Número 2, algo que nos aleja y nos vuelve rebeldes para acercarnos a Dios en la religión. Número 3, nos alejan de poder empezar el camino del Señor algunos predicadores o la forma de predicar de algunas personas hacen que muchos, en lugar de acercarse, se alejen de Dios. Número 4, la conducta de algunos o muchos cristianos que dicen ser hijos de Dios, pero a la luz de su vida andan haciendo cosas que no es un fruto de un hijo de Dios. Número 5, algo que no nos acerca a Dios es el miedo a cambiar de vida. Estamos tan acostumbrados en vivir nuestra naturaleza humana que nos da miedo a cambiar de vida. Número 6, nos da tristeza poder dejar algunos gustos personales que estamos haciendo. Por eso no nos acercamos a Dios o no nos acercamos a Jesús, porque nos da miedo dejar la vida que estamos llevando. Número 7, el qué dirán. Muchos no se acercan, muchos tienen la intención de acercarse a Jesús. Muchos tienen ya el llamado, lo han pensado, lo han analizado, tienen ganas de empezar esta nueva vida, pero les da miedo el qué dirán, el qué van a decir de mí, se van a burlar de mí, van a hablar de mí. Y número 8, creo que es la razón más principal por lo cual muchas personas no nos acercábamos, porque me incluyo, o no se acercan a Jesús, a Dios o al Espíritu Santo, es por el orgullo. En el día de hoy, vamos a tratar de caminar un poco por estos 8 puntos. Yo sé que hay muchos más, tú puedes tener más. Si se te viene a la mente algún punto más por el cual crees que mucha gente no se acerca a Dios, te invito a que lo pongas en los comentarios, aquí en la transmisión que estamos haciendo. Ponlo en los comentarios, coméntanos también por qué no te acercabas a Dios. Yo te invito a que cuentes tu testimonio. Recuerda, tú cristiano, tú cristiana, que ya eres seguidor de Jesús. Dios nos invita, Dios nos manda a dar testimonio, a predicar su palabra y con contar algo acerca de tu vida pasada y tu vida nueva ahora, ya con Cristo, estás ya predicando, estás ya dando tu testimonio. Entonces te invito a que puedas ahí en los mensajes poner un texto contándonos por qué no te acercabas a Jesús. Entonces vamos a tratar de caminar por estos 8 puntos y pues bienvenidos a la transmisión en vivo del Ministerio Generación de Vida. Es para mí un placer pues
dar este mensaje del día de hoy domingo, y desde ya pues le pedimos mucha sabiduría al Señor, le pedimos mucha comprensión y también mucha atención. Los invito también a ustedes a que tengan su Biblia a la mano para que puedan ir corroborando los versículos bíblicos que yo voy a ir mencionando en el tema. Entonces, ¿qué te detiene seguir a Jesús? Como primer punto es que no conocemos a Dios. Conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios. O sea, sabemos que Dios existe, que muchas religiones del mundo mencionan a Dios, que desde que naciste te hablan de Dios, te piden que ores, te piden que vayas a la iglesia o la congregación, pero nunca has llegado a tener esa relación con Él. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Jesús de una forma honesta, sincera, sin ninguna religión, cuando nos acercamos a Él, pasamos esa barrera del conocer de Dios a conocer a Dios. Y el mismo Job lo mencionó, eso está en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5, nos dice: yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco. Otra razón es que conocemos a Dios, pero no conocemos a Jesús. Entonces, es bien importante saber que Dios conforma una Trinidad. Conforma lo que es Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesús, y Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no conocemos a Jesús? Porque no nos han hablado de Él. Porque muchos cristianos que ya son cristianos y que están viviendo una nueva vida, no se han atrevido a hablarnos de Él. Pero, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Cómo van a llamarle a Dios si no creen en Él? ¿Cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Cómo van a oír de Él si no hay quien les anuncie el mensaje? Romanos 10:14. Si no hay alguien quien nos cuente el mensaje de Jesús, si no hay alguien quien nos cuente el mensaje de Dios, ¿cómo vamos a saber que existe? ¿Cómo vamos a saber que está ahí para nosotros? Entonces, por eso la importancia de que nosotros, que ya somos seguidores de Jesús, demos el mensaje, anunciemos el mensaje, demos frutos también. Entonces, Dios quiere que le conozcamos. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? El primer paso es aceptando a Jesús. ¿Cómo aceptamos a Jesús? Aceptando que Jesús vino al planeta Tierra, que Dios se convirtió en hombre, vino como ser humano y vino a pagar nuestros pecados, sacrificándose Él mismo, resucitó, ahora está ya en el cielo con Dios Padre y pronto va a regresar. Esa es la doctrina cristiana, eso es lo que debemos confesar y creer, eso es lo que debemos decir. Sí, creo en ti, Jesús, sé que viniste, lo creo y tengo fe en que vas a regresar. Ese es el mensaje, ahí damos el primer paso. Pero si no hay alguien quien nos cuente, si no hay alguien quien nos diga, si no hay alguien quien nos evangelice, ¿cómo vamos a saber eso? Pero ojo, ahí es donde viene la desviación que el enemigo de Dios quiere. A veces tratamos de dar el mensaje de Dios, pero no lo damos de una forma correcta. Lo damos de una forma prepotente, arrogante, humillante, insultante. Hay predicadores que cuando están dando su mensaje insultan a mucha gente, los critican, los humillan, los tratan de gente que se va a ir al infierno, que son mundanos, etc. Entonces, eso a veces hace que aquel que no ha conocido a Dios
se aleje más, porque están viendo como algunos predican su palabra. Y tal vez no lo hacen con esa intención, sino que lo hacen con la intención de amonestar, de decir que están mal, de decir que tienen que humillarse, que tienen que arrepentirse, pero a veces no lo dicen con las palabras correctas. Entonces, tú cristiano, tú cristiana, es tu obligación transmitir lo que has aprendido del Evangelio, para que más gente conozca de Jesús y conozca a Dios. Sabemos que existe Dios, pero lamentablemente muchos no le conocen, muchos no le conocíamos, y Él quiere que le conozcamos. Cuando yo todavía no lo conocía, cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo pensaba que Dios era un Dios castigador, un juez que solo estaba esperando que yo me acercara para ajusticiarme y castigarme. Entonces eso me detenía. Había una barrera ahí que yo no cruzaba, porque pensaba que Dios, por todo lo malo que había hecho, porque todos los seres humanos nacemos con el pecado, eso es cierto. Todos los seres humanos nacemos con esa gota de pecado dentro de nosotros, es nuestra naturaleza humana, o desde Adán y Eva, es nuestra naturaleza humana, y toda la gente que no está con Dios, y aún estando con Dios, cometen errores, cometen pecados, cometen faltas, fallan, y todas esas fallas que había tenido yo en mi pasado, pues me detenían, porque me daba miedo acercarme a Dios. Prácticamente le tenía miedo. Pero cuando le conocí, me di cuenta de que no. Me di cuenta de que Dios es un ser en sus tres manifestaciones, en Jesús, en Espíritu Santo y en Dios Padre. Es un ser que lo único que quiere es que te des cuenta que sin Él no puedes seguir, que sin Él no puedes vivir. Entonces lo que hace es, solo espera que tú des el paso, y viene y te abraza, te jala, te agarra de la mano y te dice: bueno, de ahora en adelante vamos a caminar juntos, yo te voy a ir ayudando. Yo en mi justicia te creé como un ser independiente. Tienes tus gustos, tienes tus anhelos, tienes tus sueños, tienes tu carácter, tienes tu forma de ser. Cada ser humano de los más de 8.000 millones de habitantes, cada uno es diferente al otro. A alguien le va a gustar una cosa, a otro le va a gustar otra cosa, alguien va a ser más disciplinado que otro, alguien va a desarrollar más su inteligencia que otro, alguien le va a gustar más leer que a otros les va a gustar tal tipo de música, a otros les va a gustar ir a tal lugar, etc. Entonces, Dios respeta eso, porque en su justicia Él nos creó así. Entonces Él no puede venir ahora y actuar en contra de su justicia. Entonces, no nos va a obligar, ese es el primer punto, no nos va a obligar a seguirle. Porque Dios nos puso la voluntad dentro de nuestra alma. Nosotros fuimos creados con alma, cuerpo y espíritu. Y dentro del alma está la voluntad. Esa es la voluntad de elegir. Y entre esa elección está en el seguir o en el no seguir a Jesús. En el querer estar con Dios o en el no querer estar con Dios. Y Él lo respeta. Él viene y respeta tu decisión, porque Él así te hizo, entonces tiene que respetar su creación. Es justo, porque Él tiene todo el poder de venir y jalarte las orejas y atraerte. También lo hace, también lo hace, porque cuando alguien más ora por otra persona, ahí Dios sí actúa. Entonces, Dios espera que des el primer paso.
obviamente te está atrayendo. Dios siempre nos va a atraer. Nunca debemos decir, es que yo fui el primero que dio el paso. No. En su misericordia nos atrae. Nos lanza, muchas veces nos lanza mensajes, nos lanza problemitas, nos tira así el anzuelo para ver si nosotros lo agarramos. Entonces nos está atrayendo. Pero Él espera que también dobleguemos el orgullo y demos ese paso. Entonces, cuando ya diste el paso, te agarra de la mano, te abraza y empieza a caminar contigo. Y en ese caminar vas a ir dejando cosas que ya no te van a agradar, vas a ir dejando de hacer cosas, vas a empezar a hacer nuevas cosas. Si no eras disciplinado, vas a agarrar disciplina. Si no te gustaba leer, vas a empezar a leer su palabra. Si no te gustaba ir a una congregación, vas a empezar a ir a una congregación. Le vas a empezar a hallar sentido a la vida. Y poco a poco vas a ir caminando. Dios te va a ir poniendo paz, te va a ir poniendo paciencia, te va a ir poniendo más bondad, más amor, más comprensión, humildad y así, poco a poco vas a ir cambiando de vida y Dios te va a ir acompañando. Ese es el primer punto que debemos saber. Entonces, ese es el primer punto que yo no sabía, porque yo pensaba que ahí me estaban esperando con el látigo y que cuando diera el paso me iban a empezar a agarrar. Y no es así, sino que solo me estaban esperando que yo doblegara mi orgullo para abrazarme y empezar a caminar conmigo. Entonces, aquel Dios que yo pensaba que era juez resultó ser un Dios de amor y comprensión. Obviamente también ese Dios de amor y comprensión ya tiene todo escrito en su palabra, que también va a haber un juicio para los cristianos y para los no cristianos cuando pasemos a la etapa del milenio, que ya está pronto en venir. Entonces, yo tampoco sabía que Jesús es Dios. Yo no sabía que existía el Espíritu Santo. Yo no sabía que era una Trinidad. Pero así como le pasó a los 12 discípulos que no reconocieron a Jesús cuando lo tuvieron con Él, así me pasaba a mí. Y así le pasa a mucha gente en el mundo. Así te puede estar pasando a ti. Que no conoces a Jesús, que no conoces a Dios, que no conoces al Espíritu Santo. Por eso, el día de hoy, yo te invito a que des el paso para entrar a la dimensión espiritual, a esa dimensión que no conocemos. Nosotros solo vemos lo físico. Vemos esta mesa, vemos esta Biblia, vemos la cámara, vemos las paredes, pero hay un mundo paralelo que es el mundo espiritual. Es una dimensión espiritual donde ahí están los espíritus de Dios y también están los espíritus del enemigo de Dios. Tenemos que desear conocer más a Dios, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Lo único que tienes que hacer es reconocer que tu vida no te está llevando a ningún lado y que solo o sola no puedes. Necesitas a Dios en tu corazón para salir de la situación en la que te encuentras. La buena noticia es que es fácil invitar a Dios a tu corazón. Lo único que tienes que hacer es aceptar que ya no puedes solo. Es aceptar que ya no puedes sola, que esa vida no te está llevando a ningún lado, que esa situación en la que estás no te va a llevar a ningún lado. Y aceptar que necesitas de la ayuda de Dios. Aceptar que Jesús es tu Salvador. Y de ahí en adelante empezarás tu vida de nuevo. Nacerás de nuevo. Pero ahora con la ayuda del Espíritu Santo. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 7 nos dice: poco después, Jesús le dijo a sus discípulos: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos.
si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Pero Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios el Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Jesús le indicó a sus discípulos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Lo que nos deja esta enseñanza es que para poder llegar al Padre Dios y para ser salvos es necesario acercarnos a Jesús y solamente a Jesús, a nadie más. Él mismo lo dijo claro, nadie llega al Padre si no es por Él. Así que ya sabes, si quieres acercarte a Dios, acepta a Jesús en tu corazón, porque solamente por Él viene la salvación, por nadie más. No sigas gastando tus oraciones orándole a alguien más, porque ese no es el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Como les mencionaba, la Trinidad, Dios se manifiesta de tres diferentes formas o tres personalidades. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces somos hechos a semejanza de Él. Y dentro del alma está nuestra voluntad de elegir. Por eso les mencionaba, nosotros somos libres porque tenemos una voluntad de elegir. Entonces somos libres de ser hijos de Dios o solamente seguir siendo una criatura de Dios. Porque somos creación de Dios. Y al ser creación de Dios, somos criaturas de Dios. Nos guste o no nos guste, querramos o no querramos. Dios nos creó. Punto. Ahora, pasamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. De esta forma, pasamos a ser hijos de Dios. Pero todo es por nuestra voluntad propia. Pero como les decía, también existe la atracción de Dios para nosotros. Porque si no nos vamos a gloriar y vamos a es que yo di el paso, yo fui el que me acerqué a Dios. No, Dios en su misericordia nos atrae y nosotros doblegamos el orgullo y caminamos hacia Él. Ahora, también existe cuando Dios nos llama, cuando, por ejemplo, una madre ora por su hijo, un hijo que está en delincuencia, que ha hecho muchas maldades, etc. Y la madre preocupada ora todos los días, ora. Entonces viene Dios y en respuesta a las oraciones de la madre, viene y jala al hijo. Ahí sí actúa de esa manera. Pero en la mayoría de los casos, Dios solamente nos atrae. Somos nosotros los que decidimos a través de nuestra alma, de nuestra voluntad y de nuestra capacidad de elegir si queremos ser hijos de Dios o no. Entonces, los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. Así como Dios está hecho con Jesús Hijo, que es el cuerpo, Dios que es el alma y el Espíritu Santo como nuestro espíritu. Entonces, tenemos que ser capaces y conscientes de que a veces ignoramos muchas cosas. Las ignoramos porque no hemos querido aprenderlas. Las ignoramos porque no ha habido quien nos las enseñe. O las ignoramos porque simple y sencillamente vivimos en un ambiente donde Dios no existe. Pero
tenemos que saber que para todos los seres humanos la Biblia es nuestro reglamento de vida. Aquí está todo lo que debemos y todo lo que podemos hacer, todo lo que nos conviene y las normas para vivir una vida plena y sin problemas. El detalle es que no la hemos cumplido al 100% y nosotros mismos nos hemos complicado la vida. Y en muchos casos no sabemos que la Biblia es nuestro manual de vida e ignoramos sus enseñanzas y doctrinas. Y en el peor de los casos, sabemos sus enseñanzas, pero por nuestro orgullo no las respetamos. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado o nos evitaríamos si siguiéramos la palabra de Dios al 100%? Todo nos es lícito, pero no todo es de provecho. Todo nos es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Somos libres de hacer lo que querramos. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Es cierto, podemos hacer lo que querramos. Podemos ir a tal lugar, podemos ir al otro lugar, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, este acto, este no acto. Pero tenemos que tener la sabiduría de saber que no todo conviene. Cuando yo empecé a seguir a Jesús, la primera vez que oraron por mí y me dieron palabras, se le llama en el mundo, en la vida cristiana. Para ti que no eres conocedor del mundo cristiano, te cuento que hay personas que oran por otros. De hecho, Dios nos manda a orar por alguien más. Muchos lo hacen a solas, en su habitación. Y hay otros que tienen ese don de orar por la persona en vivo. O sea, uno contra otro. Y cuando yo empecé a asistir a los caminos del Señor, pues hubo personas que oraban por mí. Y yo desconocía de que existía alguien que daba palabra de Dios. O sea, el término es que son profetas de Dios. Son personas que dan el mensaje de Dios, o sea, tienen ese don. Dentro de los dones que Dios le regala a sus hijos está el don de oración, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de profecía, el don de hablar en lenguas, etc. Y dentro de esos dones están este don de transmitir el mensaje de Dios. Entonces empezaron a orar por mí y empezaron a hablar un párrafo en una lengua desconocida. Y ahí venía el mensaje en español y me lo daban a mí, pero era para mí. Y ese mensaje que me daban y me siguen dando era un mensaje directo, con palabras y con ese mensaje que solo yo lo podía entender, porque era lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces viene el hijo o la hija de Dios que tiene ese don de poder transmitir el mensaje de Dios a los demás, viene y te da el mensaje. Dice Dios que esto y esto. Entonces, cuando yo empecé a escuchar esos mensajes, yo empecé a tener dudas. Bueno, y ella cómo sabe, va, que yo estoy viviendo esto si no me conoce. Entonces empecé a investigar, empecé a preguntar y me empezaron a decir, sí, ella es que no es ella la que te está hablando.
o no es Él el que te está hablando, es Dios el que te está hablando. ¿Y cómo puede hablar esta persona el mensaje de Dios? Sucede que el Espíritu Santo viene y transmite el mensaje al espíritu del mensajero. Y el mensajero lo transmite a la persona a la que va a dedicar el mensaje. Yo desconocía totalmente eso. Cuando empecé a conocerlo, empecé a anhelar esos mensajes, que hasta el día de hoy los sigo guardando, porque cada vez que me transmitía un mensaje o me transmiten un mensaje, entonces yo vengo y los escribo para que me vayan quedando guardados y después vengo y los leo y voy recordando qué me ha dicho el Señor desde que lo empecé a seguir. Entonces, ese es un mundo que desconocemos cuando no estamos con Dios. Entonces yo te invito a que no te pierdas esta experiencia maravillosa de poder tener una comunicación con Dios, del poder escuchar ese mensaje de Dios para ti, que tal vez no tengas ese don de poder escuchar a Dios, porque hay personas que escuchan su voz, pero vas a poder tener esa bendición de que alguien te los va a decir, alguien te los va a transmitir, y son mensajes directos para ti, de tu Dios, de tu Creador, ese Dios que te está esperando porque tiene muchos mensajes que darte. Entonces yo descubrí ese mundo y me gustó y hasta el día de hoy sigo guardando esos mensajes. Entonces no hay que perderse esta bendición. Como segundo punto que nos detiene seguir a Jesús es la religión. El enemigo de Dios creó la religión. ¿Para qué la creó? Para que nos confundiéramos. Esa fue la idea de él desde el inicio. Desde cuando sus seguidores, los discípulos, empezaron a transmitir el mensaje, todo iba bien, hasta que el enemigo de Dios vino y empezó a distorsionar todo. Las congregaciones o las iglesias de ese tiempo empezaron a aceptar idolatría dentro de sus congregaciones. Te invito a que leas Apocalipsis, el mensaje de Jesús a las iglesias. Ahí está resumida toda la historia de la religión. Entonces se empezaron a convertir en religiosos, y esa era la idea, porque ahora en el mundo existen miles de religiones, miles, y dentro de la religión cristiana existen miles de denominaciones. Entonces la religión obviamente depende del lugar donde hayamos nacido. Si por ejemplo hubiéramos nacido en Irán, que es un país musulmán, es un país islámico, la República Islámica de Irán, pues no fuéramos cristianos, fuéramos musulmanes. Entonces depende mucho del lugar donde hayamos nacido. Pero ese era el objetivo del enemigo de Dios: crear más religiones para alejarnos de la verdad de Cristo. Esa religión pura, ese evangelio puro que nació después de la muerte de Jesús y durante su ministerio aquí en la tierra, se fue desviando del objetivo principal, que era Jesús. Y ahora hay miles de religiones. ¿Y por qué hay miles de religiones? Porque han nacido por el orgullo y por criterio propio de quien las forma. Entonces, ese es un error grande, que a veces uno como mensajero de Dios quiere tener la razón e infundir el criterio propio. Pero mi obligación no es que ustedes me crean a mí.
Mi obligación es dar el mensaje. Y tu obligación es verificar si el mensaje que yo estoy dando es verdadero. ¿Y cómo lo verificas? Leyendo la Biblia. Entonces, por eso es que muchos predicadores engañan a mucha gente. Porque la gente se queda nada más con el mensaje que dio el predicador, pero no viene e investiga. Porque si viniera e investigara, se diera cuenta que probablemente el mensaje que le dieron no era el verdadero de Cristo. Entonces, de esa forma, es como la religión detiene a mucha gente a seguir a Jesús. La religión hace que muchos se alejen de Jesús. ¿Por qué? Porque la religión se vuelve legalista, se vuelve de ritos, de rituales, de cumplimientos, de que si no haces esto, haces lo otro, que si no tenés esta forma de vestir, no vas a entrar, que si no llegas a este lugar, no vas a entrar, y así. Entonces eso hace que mucha gente haga una barrera y no sigan a Jesús. Para abundar rápidamente en el tema de la religión, solo para mencionarles algo, en la religión en el mundo existen miles de religiones, pero las más grandes y las más reconocidas son el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El hinduismo, por ejemplo, fue fundado por un grupo de sabios. El budismo fue fundado por Buda. El judaísmo fue fundado por Abraham. El cristianismo por Jesucristo y el islam por Mahoma. El hinduismo cree en muchos dioses. También cree que vamos a ser reencarnados. El budismo no cree en Dios. También en la reencarnación. El judaísmo cree en Dios, en Jehová. Tienen la creencia de que vamos a vivir una vida eterna y aún están esperando la llegada del Mesías. El cristianismo tiene a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a resucitar y vamos a tener una vida eterna. El Islam cree en Alá, que para ellos Dios es Alá. También creen en la vida eterna y también en un paraíso. Felicidad después de la muerte. Pero una religión es un sistema cultural de comportamientos y prácticas, cosmovisiones, ética y organización social, que relaciona la humanidad a una categoría existencial. Es decir, la religión es una creencia. Es una creencia que se agrupa en personas. Entonces, son personas agrupadas o formadas en una organización que se unen por una creencia. Así como el Islam creyó en Mahoma, así como el judaísmo en Abraham y Moisés, el cristianismo en Jesucristo, de esa forma. Porque todos creen en algo en común. Esa es una religión. Pero el detalle es que no todas las religiones nos acercan a Dios. Eso es mentira. No todas las religiones nos acercan a Dios y no todas las religiones son las verdaderas. Tenemos que tener mucha comprensión, sabiduría e inteligencia para saber cuál es la verdadera religión. Y yo encontré mi verdadera creencia en Jesucristo. Entonces, por ejemplo, la religión más grande en el mundo en estos momentos es el cristianismo. Es el 33% de la humanidad que cree en Jesús, o que confiesa seguir a Jesús, o que forma parte de la religión cristiana. Pareciera que fuéramos más,
pero no somos, somos apenas la tercera parte de la humanidad que creemos en Dios. Pero dentro de esa tercera parte de la humanidad que creemos en Dios, no todos seguimos una vida cristiana a como nos pide la Biblia. El hinduismo, por ejemplo, tiene un 13% de la población mundial, el budismo un 5.8% de la población mundial, el judaísmo apenas un 0.22% de la población mundial y el islam, que es una de las religiones más grandes del mundo, tiene casi un 21% de la población mundial. El resto se divide en miles de religiones. Entonces, el cristianismo, ese 33% de cristianos que vemos en el mundo, nos dividimos en también cientos de congregaciones. Dentro de ellas está la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la mormona, la anglicana, la iglesia evangélica, que asimismo se divide también en protestante, en luterante, en calvinistas, en baptistas, metodistas, pentecostales, universalistas. También la iglesia adventista, que es la iglesia adventista del séptimo día, y también los testigos de Jehová. Entonces el cristianismo también se ha dividido en cientos de congregaciones. ¿Y todo por qué? Por el orgullo humano y por el enemigo de Dios que ha querido dividirnos. Pero al final eso no es una limitante. Todos somos el cuerpo de Cristo. En todas las denominaciones cristianas, de cada congregación o de cada denominación va a haber gente que se va a salvar. Y de aquella que pareciera que es la mejor denominación que pueda existir, también va a haber gente que no se va a salvar. Por ejemplo, va a haber gente católica que se va a salvar, va a pasar al milenio con Jesucristo. Va a haber gente dentro de los pentecostales que se van a salvar. Va a haber gente evangélica que no se va a salvar. ¿Por qué? Porque no estamos siendo sinceros, porque no toda la gente es sincera y porque Dios decide quién se salva y quién no en su sabiduría que Él tiene. Entonces Él es soberano. Entonces Él va a elegir al final quién se va a salvar y quién no se va a salvar. El detalle es que el enemigo de Dios ha querido dividirnos. Y de hecho lo ha hecho. Lo ha hecho porque ese montón o esos cientos de congregaciones cristianas que existen, lo que ha hecho es debilitarnos y volvernos en grupos más pequeños y alejados de la verdad. Lastimosamente, desde el año 70 se vienen formando diferentes congregaciones. El catolicismo, por ejemplo, llegó a salirse del camino original de Jesús. Después viene Martín Lutero y lo creó el protestantismo, y dentro de ahí nacía una nueva congregación que después también tuvo sus derivaciones. Entonces todo esto ha sido de que cada quien quiere tener su propio criterio, que cada quien quiere formar su propia congregación porque quiere que se haga lo que él dice, y eso es un orgullo también. Obviamente han habido congregaciones que se han formado porque la congregación a la que se asistía antes no estaba en la sana doctrina. Eso es válido también. Entonces, la religión y todo esto de estas diferentes denominaciones, diferentes congregaciones, diferentes religiones, hace que mucha gente se detenga o se aleje más de Dios. En el libro de Santiago capítulo 1 versículo 19 dice: mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir.
Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Por eso, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en un espejo. Tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los libera del pecado. Si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y no mancharse con la maldad del mundo. Santiago habla acá de una gran verdad. Es muy común ver religiosos en las congregaciones. Es más, me atrevería a decir que la mayoría de cristianos son o han sido en algún momento religiosos. Es decir, una persona religiosa es aquella que finge o aparenta ser un buen cristiano por fuera, pero por dentro no lo es. Es decir, alguien que, por ejemplo, ora en el servicio para que lo vean los demás, se hinca con las manos levantadas para que los demás vean que está ungido o conectado con el Espíritu Santo, o se llena de emocionalismo y empieza a gritar, brincar, se tira al suelo, solo para que los demás lo vean y digan: wow, él está lleno del Espíritu Santo. Pero no, simplemente son unos religiosos. O alguien que todos los días publica en sus redes sociales mensajes bíblicos, pero no sinceramente, sino para que miren, que la gente mire que publica mensajes bíblicos, ¿me entienden? Entonces, también existen aquellos que cumplen. Una persona religiosa es aquella que cumple en todas las actividades de su congregación. El tiempo de oración, el tiempo de prédica, el tiempo de adoración, asistir a su congregación todos los días de servicio, pero que solo lo hacen para que los demás lo vean. Esa es una persona religiosa. Cumplir con sus actividades, con los rituales, pero que no lo están haciendo sinceramente ante Dios, porque al estar fuera de la congregación ya no son tan cristianos. Por dentro no son como aparentan ser por fuera. Y esas personas son las que más critican a los demás. Por eso Santiago menciona que si se la llevan de religiosos, pero no saben frenar su lengua, su religión es mentira, porque son cristianos falsos. Porque para empezar, un buen hijo o hija de Dios no juzga, no critica, no emite propio juicio o criterio ante su prójimo. A eso se refiere Santiago. Por eso es que siempre hemos dicho que Dios no es religión, porque la religión está llena de gente no sincera y la relación es una relación personal entre tú y tu Dios. La religión pone más, hace que se concentre más sus fieles seguidores en su institución como religión. O sea, ellos enseñan que la institución es la que te va a salvar, pero no es así. La institución, la iglesia como institución no te va a salvar. Lo que te va a salvar es poner tu fe en Jesucristo. Eso es lo que te va a salvar. Y esa fe en Jesucristo solo la vas a poner con una relación. La tercera parte del por qué muchos no se acercan a Dios o a Jesús es por la forma de predicar de muchas personas. Hay gente que predica humillando a los demás, hay gente que predica criticando a los demás, hay gente que predica burlándose de los demás, burlándose de los que no están todavía en los caminos del Señor. Hay gente que predica tratando mal a las demás personas. Hay gente que predica humillando a la gente que todavía no está con Cristo. Entonces eso hace que mucha gente se aleje de Dios o que pongan esa barrera. Aquellos que son emocionalistas, que utilizan mucho el emocionalismo para predicar, para dar el mensaje,
que tienen que gritar y gritando dan la palabra del Señor, pero lo hacen para que la gente que está escuchando su mensaje en su congregación se emocionen y diga, oh, aquí sí estuvo el Espíritu Santo, estuvimos llenos. Pero cuando van a un lugar donde el predicador o el que da el mensaje, aunque su mensaje esté apegado 100% a la sana doctrina y apegado 100% a la Biblia, pero su forma de predicar no es así a gritos, no les gusta. No les gusta porque han sido enseñados a escuchar el mensaje de esa forma. Y cuando alguien viene y se lo da de una forma más pasiva, más tranquila, no les gusta, dicen, no, ese mensaje no me gustó. Entonces, esa gente lo que hace es que está poniéndole más atención a la forma de predicar que al mensaje. Yo puedo escuchar un predicador que me da el mensaje a gritos, pero si su mensaje viene apegado a la palabra de Dios, lo agarro. Y otra gente que puede dar su mensaje tranquilo, sin gritos, pasivo, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, como un maestro de la palabra. Y si su mensaje viene apegado a la Biblia, también. Pero el error está en creer que por mi forma de predicar voy a ganar más seguidores. Estoy ganando más seguidores, pero al emocionalismo. Entonces, por eso después es que vienen y sienten, cuando van a otra congregación, este tipo de personas es que sienten que no hay unción. Y no es así. Entonces, esa forma de predicar, no por el mensaje, porque como les digo, alguien puede dar su mensaje así exhaustivamente y alguien lo puede dar pasivo, pero si su mensaje es 100% doctrinal y de la Biblia, muy bien. Pero el problema está cuando se empieza a predicar criticando, humillando, burlándose. Eso hace que mucha gente, en lugar de aceptar seguir a Jesús, se alejen más. Entonces, es muy importante para los que estamos dando el mensaje, dar el mensaje sin llegar a juzgar, sin llegar a criticar, sin llegar a humillar a la gente que todavía no está con el Señor. Eso hace que aquel que está escuchando su mensaje se anime a entrar a los caminos y no crea una barrera. Entonces, la forma de predicar ha detenido a mucha gente a acercarse a los caminos del Señor. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 1, dice, no juzguen a los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una rama. Hipócrita, ¿cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. ¿Qué mensaje más duro y fuerte el que nos dejó Jesús en Mateo 7? Nos regañó prácticamente. Dice que no nos compete hablar, ni juzgar, ni criticar a nadie. De hecho, eso fue uno de los primeros versículos bíblicos que me gustaron de la Biblia. Y desde ahí los empecé a poner en práctica y siempre he tratado la manera de en mis mensajes no hablar ni criticar a nadie. Con mucho respeto. Porque
esa forma de predicar es la que me va a hacer a mí atraer a más gente. Entonces tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que, como cristianos, tenemos que dar el ejemplo. Lamentablemente, hay muchos cristianos que, por ejemplo, en sus redes sociales, utilizan sus redes, y lo digo como un ejemplo, utilizan sus redes para criticar a alguien más, para hablar más de sus autoridades, para quejarse contra la empresa de energía o la de agua, para hablar de chismes, etc. Incluso cristianos que han sacado libros donde critican las canciones cristianas. Es increíble hasta dónde se ha llegado con ese nivel de emitir un juicio propio. Sí está bien, si tú quieres hablar de algo que según tu sabiduría esté mal o no sea lo correcto, entonces lo que tú haces es venir y llamas en privado a esa persona o le escribes un mensaje de texto o un correo electrónico, etc. Y se lo dices. Pero no hay necesidad de sacar un libro de críticas criticando a los artistas cristianos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que aleja muchas veces a la gente de cruzar la barrera y empezar a seguir a Jesús. A mí no me compete juzgar ni criticar a los demás, y mucho menos en mi mensaje bíblico. Esa actitud de varios predicadores ha hecho que mucha gente se aleje de Dios. Hay que tener mucho cuidado con lo que se predica y con la forma de dar el mensaje. Dar el mensaje menospreciando, juzgando, criticando, no es lo correcto. Hay que pedirle mucha sabiduría a Dios antes de animarnos a dar su mensaje. Que no te confunda ninguna palabra de hombre. La palabra escrita está y sirve para redarguir, edificar y exhortar. La palabra de Dios es amor, porque Dios es un Dios de amor. Otro punto que nos aleja de seguir los caminos del Señor es la conducta de algunos cristianos. Muchas veces cuando uno no es cristiano y ya lo están invitando y uno ya empieza a animarse, pero cuando mira la conducta de estos cristianos, entonces mejor decide no seguir. Por ejemplo, alguien que va a su iglesia, canta en los coros de la iglesia, etc., le sirve a Dios, pero vas y llega a su casa y empieza a decir malas palabras, le pega a sus hijos, le pega a su esposa. Entonces, y un vecino que este hijo de Dios lo estaba invitando a seguir los caminos del Señor, y cuando ve su conducta, entonces dice, pero ¿y para ser así, para qué? Entonces, soy un hipócrita. Entonces, nosotros tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Tenemos que invitar al Señor a que nos ayude a dar esos frutos del Espíritu Santo para que nuestra conducta sea nuestra mejor forma de predicar. Entonces es importante tener una buena conducta como cristiano, porque también de eso depende que muchos sigan a Jesús. Entonces hay muchos cristianos que solamente son cristianos de templo, cristianos de iglesia, van a sus servicios, van a las congregaciones, etc., pero no de actitud. Cuando ven un menesteroso en la calle no les dan ayuda, cuando le piden oración no la dan, cuando le piden compartir el mensaje no lo dan. Entonces esos cristianos son de oír, les gusta escuchar la palabra de Dios, les gusta oír el mensaje, pero no lo comparten. Y lo peor de todo es que esperan al Señor con ansias,
pero no lo tienen en su corazón. La palabra de Dios es oír, comprender, creer y vivir. Otro punto que nos aleja de no seguir a Jesús es el miedo a cambiar de vida. Y el detalle es de que uno como ser humano siempre dice, cuando está listo voy a entrar. Es que no estoy preparado. Es que primero voy a dejar de tomar y cuando deje de tomar empiezo a seguir a Jesús. Primero voy a dejar de hacer tal cosa. Primero voy a cambiar y después me acerco. Pero no. Eso no va a pasar nunca. ¿Okay? Nunca vas a estar listo para seguir al Señor. Nunca. Así como estás ahorita, acércate. Porque el cambio es con Él, no antes. Humíllate. Reconoce que no estás bien y el Señor te va a ayudar a seguir adelante. Si nos negamos a humillarnos y recibir su gracia, entonces no habrá ninguna relación con Él. Así como lleguemos ante el Señor y le digamos cómo estamos fallando en esas áreas, en tus áreas, sinceramente, así vendrá Él con su gracia. Dios no nos está exigiendo que cambiemos nosotros solos. Dios no quiere que llegues ante Él ya cambiado. En lugar de eso, Él nos pide que vengamos a Él con honestidad y fe y traigamos nuestras preocupaciones a Él. Cambio de mente y cambio de corazón. No es de golpe, es poco a poco y con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando me compartían la palabra de Dios me decían que tenía que dejar todo de golpe y eso me alejaba. Porque es imposible dejarlo todo de un solo. Pero el Espíritu Santo me ha ido enseñando que es nuestra guía y que Él nos va a decir qué dejar y qué no dejar. El primer paso es reconocer a Jesús, leer la Biblia, después buscar una congregación. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 5 dice, del mismo modo ustedes, los jóvenes, deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues el enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Resisten los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejan de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Que Dios reine con poder para siempre. Amén. Todo cambio de vida para con Cristo, el significado de nacer de nuevo lleva un proceso. Y a veces es doloroso, porque muchas veces cuando aceptamos a Jesús trae consigo el tener que dejar cosas que para nosotros pueden ser muy valiosas, porque están en nuestra naturaleza y en nuestro modo de vivir, como por ejemplo gustos personales, la ropa, lugares que visitas, amigos, familia, que inicialmente al empezar tu nueva vida en Cristo Jesús, muy probablemente vayas a tener que desprenderte de ese estilo de vida que llevas. Y eso a veces duele, entristece porque estamos acostumbrados en nuestra naturaleza humana a vivir de tal forma, que si la cambiamos, aunque sea para bien, nos duele. Pero Pedro nos dice que no nos desanimemos por eso, ya que es pasajero. Pronto abriremos los ojos y nosotros mismos nos daremos cuenta qué nos conviene y qué no nos conviene. Es decir, si tú hoy eliges seguir a Jesús, vas a tener que distanciarte y alejarte de cosas que estás acostumbrado a hacer, pero en cierto tiempo, mientras alcanzas un mejor nivel espiritual, vas a poder volver a vivir algunas cosas que el Espíritu Santo considere que puedes seguir haciendo, como por ejemplo, convivir con tus amigos de toda la vida y que no son cristianos. Ya vas a tener el nivel espiritual para predicarles la palabra de Dios en lugar que ellos te arrastren
a la vieja vida. Y así sucesivamente. El Espíritu de Dios es el que te va a ir diciendo qué te conviene y qué no te conviene. Qué puedes seguir haciendo y qué no puedes seguir haciendo. Entonces, el cambio de vida a veces nos da temor, nos da miedo. Voy a dejar mi vida, me da tristeza. Pero dentro de todas las cosas que tú haces, por ejemplo, leer libros, ver películas, ir a tal lugar, escuchar tal música, etcétera, etcétera, el Espíritu Santo es el que te va a ir diciendo qué quitar, qué poner, qué no poner, qué traer de nuevo, qué desechar. Él te va a ir limpiando. Lo malo te lo va a quitar y lo bueno te lo va a dejar y te va a traer más cosas buenas, etcétera. Entonces Él te va a ir dando la sabiduría para saber qué te conviene y qué no te conviene, qué puedes seguir haciendo y qué no puedes seguir haciendo. Obviamente todo bajo la palabra de Dios. Entonces es muy importante que cuando te acercas a Jesús ores mucho y pidas sabiduría para que te dé discernimiento, para que puedas discernir qué es bueno y qué es malo, de dónde me alejo y a dónde me acerco. ¿Qué puedo seguir haciendo y qué no puedo seguir haciendo? Y todo está aquí en la Biblia. El Espíritu Santo es el que nos va diciendo qué podemos seguir haciendo y qué no. Entonces, no hay que tener miedo al cambio de vida. Porque en Cristo ganamos una vida para la eternidad. Otro punto que nos aleja o nos detiene seguir a Jesús es el qué dirán. Nos da pena, nos da miedo, nos da temor, nos da vergüenza el decir que ya somos cristianos, porque pensamos, y seguramente va a ser así, que se van a burlar de nosotros. Pero los que se van a burlar de nosotros son la gente que no son seguidores de Cristo. Y los que son seguidores de Cristo lo que van a hacer es apoyarte para que empieces a caminar y vayas conociendo mejor a Dios. Entonces, el qué dirán te detiene muchas veces, pero realmente no te debe importar qué diga la gente. Lo que debe importarte es que sanes de cuerpo, de alma y de espíritu. Es que esa carga, ese pesor que estás llevando ahorita, que no te deja dormir, que te tiene enfermo, que te tiene triste, que te tiene frustrado, que te tiene frustrada, todo eso, al acercarte a Cristo, al acercarte a Jesús, al Espíritu Santo, a Dios Padre, eso va a ir desapareciendo. Entonces no puedes poner en la balanza el qué dirán con tu sanidad personal. Y no solo tu sanidad aquí en este mundo físico, sino tu salvación para toda la eternidad. Entonces es importante que dejes ese temor al que dirán. Y a ti, cristiano, hacelo público. Hay mucha gente que tiene miedo de hacer público que es hijo de Dios. Hay que hacerlo público, así nos quitamos esa barrera de que la gente sepa. Y entre más la gente sepa, mejor. Porque ya a un hijo de Dios se le ve diferente. Entonces, el qué dirán no debe ser un impedimento para seguir a Cristo. Otro punto, y creo que es el más importante, es el corazón endurecido, o sea, el orgullo. El orgullo lo que te da es una insensibilidad. No te importa nada lo que sea con Dios. Te da una resistencia al llamado de Dios. Hay una gran barrera. Y todo eso se creó de todo lo que hemos hablado. Por la religión, porque no conocemos a Dios, por la ignorancia de Jesús, por el desconocimiento del Espíritu Santo, por el qué dirán, por tus gustos personales, por el miedo a cambiar de vida, etcétera, etcétera. Entonces, el orgullo hace que rechacemos la autoridad de Dios. El orgullo nos da desobediencia. El orgullo
justifica nuestra mala conducta porque decimos, no, yo así soy, es mi propio criterio. El orgullo nos pone una resistencia a la corrección que muchas personas nos quieren dar. El orgullo nos da preocupación por las cosas de este mundo. Nos hace que le pongamos más atención a nuestra carrera, a nuestras relaciones personales, a nuestros bienes materiales, a nuestros medios físicos, antes que a Dios. El orgullo es tener poco interés en los asuntos espirituales. Es una indiferencia por la lectura de la Biblia y la oración. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24 dice: ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. El nacer de nuevo conlleva llenarnos de los frutos del Espíritu Santo. Tratar la manera que el Espíritu Santo nos ayude a lograr dar frutos de arrepentimiento, es decir, cambiar de vida. Y entre ellos está la humildad, es decir, dejar fuera el orgullo. Nacer de nuevo es dejar fuera el orgullo y dejar de ponernos a nosotros mismos antes de Dios o del prójimo. Nacer de nuevo es seguir a Jesús. Nacer de nuevo es dejar tu antigua manera de vivir, tu antigua manera de pensar. Lastimosamente, cuando queremos seguir a Jesús en las buenas, cuando estamos bien de salud, bien físicamente, bien económicamente, bien laboralmente, bien académicamente, no lo seguimos. Lamentablemente, a la mayoría de personas le pasa, y me pasó a mí, que en las malas es cuando empezamos a seguir a Jesús. En las situaciones negativas es cuando volteamos a ver a Dios. Cuando decimos: Dios, ¿dónde estás? Ayúdame. Solamente ahí es cuando empezamos a seguir a Jesús. Pero no hay necesidad de seguir a Dios, de empezar a seguir a Dios en las malas. Podemos hacerlo en las buenas también. Entonces, hay que nacer de nuevo. ¿Qué significa el término nacer de nuevo? No significa que vas a morir y vas a volver a nacer, sino que simplemente cuando te arrepientes, arrepentirse es aceptar que estás mal y dejar de seguir haciendo eso que te hace mal, arrepintiéndote, aceptándote a Jesús y no volviéndolo a hacer. Eso es el arrepentimiento. Cuando te arrepientes de corazón y empiezas a vivir una nueva vida, lejos de tu vida pecaminosa, empiezas a caminar, o sea, naces de nuevo. Y de ahí en adelante, Dios te abraza, te agarra de la mano y Él te va ayudando. El Espíritu Santo te va diciendo que está bueno, que está malo, esto lo dejas, esto no, esto nuevo vas a hacer. Yo te doy disciplina, te doy sabiduría, te doy ciencia, te doy inteligencia, etcétera, etcétera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo te invito el día de hoy a que dejes cualquier prejuicio, cualquier motivo, cualquier excusa, cualquier invento, cualquier engaño que te esté deteniendo seguir a Jesús. Existe este estilo de vida, el cual es ser un seguidor de Jesús. Y no te hablo que entres a una religión, ni que entres a mi iglesia, ni que entres a mi grupo, no te hablo de eso. Te hablo de ser un seguidor de Jesús, no te hablo de religión, te hablo de relación, una relación pura y sincera
que solo tú, Dios, Jesús y el Espíritu Santo van a tener. Una relación que es diferente para cada uno de sus hijos y su Dios. Te hablo de que te atrevas, que des el paso a iniciar este maravilloso estilo de vida que es ser hijo de Dios. ¿Y cómo lo puedes hacer? Aceptando que Jesús murió por tus pecados y vino a tomar tu lugar con su muerte, que resucitó y que pronto regresará por sus hijos, por su iglesia. Simplemente es eso, aceptar el sacrificio que Jesús hizo por ti. Entonces, quita todas las barreras que te detienen a seguir a Jesús. Arrepiéntete de todo corazón. Ya vimos, arrepentirse es dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Nacer de nuevo. Y ya vas a ver que Dios te va a ir ayudando poco a poco. Vas a ir saliendo. Yo te invito a que tomes la decisión y pronto vas a decir que las cosas viejas pasaron. Recuerda que todo está aquí en la Biblia. Todo el mensaje que hemos transmitido que está aquí en la Biblia, puedes conseguir una Biblia en físico o online, la puedes leer, puedes por tú mismo empezar a leer los evangelios del libro de Mateo, Juan, Lucas, Marcos y así, Efesios, hasta llegar a Apocalipsis, y te vas a dar cuenta de que existe un maravilloso mundo que es el mundo y el estilo de vida de ser cristiano, sin prejuicios, sin juzgar, sin criticar, sin hablar mal de nadie. Pero lo más importante es que vas a empezar una nueva vida, te vas a quitar esos miedos, impaciencias, falta de sueño, esos insomnios, eso que no te deja vivir, y vas a empezar a una nueva vida de fe, esa vida que te va a acercar más a tu Dios y que principalmente va a ir en camino de la salvación. Te invito a que le digas adiós a tu vieja vida y empieces a caminar en tu nueva vida. Porque poder decir adiós es crecer. Y Dios quiere que crezcamos en sabiduría, en conocimiento, en inteligencia de su evangelio, de su palabra, de su mensaje. Gracias por haber escuchado este mensaje. Espero que te anime a tomar la decisión de seguir a Jesús y de quitarle la mirada a lo que piense o diga el hombre, que no te importe más que lo que sea que viene de Dios y que está en su palabra. Y también te animo a ti, cristiano, para que sigas dando el mensaje, un mensaje con mucha sabiduría, sin críticas, sin juzgar, solamente transmitir el mensaje, que eso es lo que nos corresponde. No nos corresponde emitir juicio, solamente nos corresponde compartir su mensaje. Nos vemos en el siguiente tema. Que tengan un bendecido domingo y que Dios les bendiga. Nos vemos a la próxima.